El pasaje de hoy es Efesios 1, versículos 1 al 6. Leamos juntos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles, en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Compartiré la palabra bajo el título Toda bendición espiritual en los lugares celestiales. A partir de hoy, meditaremos en la epístola a los Efesios. Esta carta pertenece al grupo de las epístolas tardías de Pablo, y como bien saben, está clasificada como una de las epístolas de la prisión. De hecho, Pablo escribió muchas de sus cartas desde la cárcel. Aunque se distinguen especialmente 4 de ellas con este nombre, lo verdaderamente significativo no es la clasificación académica, sino el hecho de que Pablo, incluso desde un lugar tan oscuro como la prisión, mantuviera su corazón puesto en los santos y en Dios. Éfeso es una de las 7 iglesias de Asia, ubicada en la costa del mar Egeo. Originalmente, era una ciudad portuaria, y se dice que la playa se encontraba justo frente al anfiteatro. De hecho, si leen Hechos, capítulo 19, verán que durante el alboroto de Demetrio, la gente se congregó en el anfiteatro, que en aquel entonces daba directamente a la playa. Sin embargo, hoy la costa ha retrocedido y se encuentra a unos 2 kilómetros de distancia. Éfeso era una de las ciudades más grandes de su tiempo, un importante nexo entre el mar y el interior del continente, similar a lo que serían hoy en nuestro país Busán o Incheon, ciudades que conectan el puerto con el resto del territorio. Los arqueólogos estiman que la población de la antigua Éfeso superaba fácilmente las 200.000 personas. ¿Cómo pueden hacer tal estimación? Generalmente, los arqueólogos calculan la población de una ciudad basándose en la capacidad de su anfiteatro. El anfiteatro de Éfeso, que nuestros mayores visitaron a principios de este año y que nuestros jóvenes visitarán en su peregrinación a Tierra Santa el próximo abril, se conserva casi intacto. Se dice que tiene una capacidad de unas 24.000 personas. Considerando que el estadio de béisbol de Shamsil tiene capacidad para 25.000 personas y el de Suwon para unas 25.000, es una estructura que para haber sido construida en la antigüedad no tiene nada que envidiar a las construcciones modernas. Se estima que la población de una ciudad es aproximadamente 10 veces la capacidad de su anfiteatro. Dado que el de Éfeso tiene capacidad para 24.000 personas, podemos estimar una población de unas 240.000, y esta es una estimación mínima. Algunos eruditos sugieren que la población podría haber alcanzado las 500.000 personas. En aquella época, Roma tenía alrededor de 1 millón de habitantes y Alejandría unos 500.000, por lo que Éfeso era una de las ciudades más importantes del mundo. Para mí, Éfeso fue un lugar tan conmovedor que podría dibujarlo de memoria incluso ahora: el camino que desciende desde la colina, la biblioteca, el anfiteatro. Fue la ciudad donde Pablo permaneció 3 años predicando el Evangelio y escribiendo algunas de sus cartas. Fue un lugar increíblemente inspirador. Pablo visita Éfeso brevemente al final de su segundo viaje misionero, de camino a Jerusalén. Allí deja a Priscila y Aquila y continúa solo su viaje. Más tarde, durante su tercer viaje misionero, no es exagerado decir que la misión comenzó y terminó en Éfeso, pues permaneció allí unos 3 años, un tiempo inusualmente largo en sus viajes, durante los cuales escribió varias epístolas y mantuvo una actividad muy prolongada. La epístola a los Efesios tiene algunas diferencias con otras cartas de Pablo. La mayoría de sus epístolas fueron escritas para resolver problemas específicos que habían surgido en una iglesia. Sin embargo, en Efesios no se registran problemas particulares. Por lo tanto, podemos ver que esta carta no fue escrita para corregir un error, sino para explicar de manera universal temas como la salvación por gracia y la naturaleza de la Iglesia, la comunidad de Dios formada por los santos que han sido salvados. En resumen,
Es una epístola que explica la eclesiología a través de la soteriología, es decir, la doctrina de la Iglesia a partir de la doctrina de la salvación. El pasaje de hoy se compone de los saludos iniciales y una alabanza a Dios. Pero el contenido de esta primera parte contiene muchas palabras clave que son de suma importancia para la teología de Pablo y el Evangelio de Dios. Entre ellas, la que más destaca es Cristo, Jesucristo. En cada versículo que leímos hoy, a excepción del versículo 6, el nombre de Jesucristo aparece al menos una vez. Primero, tanto el remitente como los destinatarios de la carta son descritos a través de Jesucristo. Leamos juntos el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Amén. El remitente de la carta es, por supuesto, Pablo. ¿Y quién es Pablo? Es alguien que llegó a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. El título de apóstol significa enviado. ¿Por quién fue enviado? Por Jesucristo. Por lo tanto, el apóstol Pablo se presenta como un apóstol de Cristo, alguien enviado por él. Ser establecido como ministro no es algo que suceda por voluntad humana. No ocurre porque alguien desee serlo o porque otros decidan nombrarlo. Un ministro es establecido por Dios. Por lo tanto, los ministros deben hacer la obra de Dios, no la de los hombres. Aunque una tarea pueda ser difícil o conllevar pérdidas a nivel personal, si es la obra que Dios ha encomendado, el ministro debe llevarla a cabo. Un ministro no decide si hacer algo basándose en las ventajas o desventajas del mundo, sino que actúa según el criterio de si es la voluntad de Dios. La secularización de la Iglesia ocurre cuando se pierde este discernimiento y se anteponen los intereses privados. El ministerio no es un negocio humano, sino una obra espiritual, la obra de Dios. Por eso, el ministro debe estar dispuesto a aceptar incluso la muerte, si es parte del cumplimiento de su llamado. Los destinatarios de la carta también son descritos en relación con Jesucristo. Se les llama santos en Éfeso y fieles en Cristo Jesús. Los destinatarios son los que son fieles en Cristo Jesús. Entonces, los destinatarios de esta carta también somos nosotros, porque nosotros también somos fieles en Cristo, personas de fe. De esta manera, Pablo enfatiza continuamente a Cristo. La epístola a los Efesios es una carta enviada por un apóstol de Jesucristo a los fieles que están en Jesucristo. Esto se manifiesta claramente en el himno de alabanza que encontramos a partir del versículo 3. Desde el versículo 3 hasta el 6, hay muchas expresiones preciosas e importantes. En el versículo 3 está la frase, toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En el versículo 4, la palabra elección. En el versículo 5, la palabra predestinación. Y en el versículo 6, el maravilloso concepto de ser aceptos por la gloria de su gracia. Examinémoslo brevemente. La bendición espiritual del versículo 3 es un regalo de Dios. Quien da la bendición es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, nuestro Padre. La bendición es toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y solo puede ser disfrutada por aquellos que están en Cristo Jesús. Por eso, es de una dimensión diferente a las bendiciones del mundo. Las bendiciones que el mundo ofrece son una alegría y un placer momentáneos que nos dejan con más sed. Al final, a menudo se convierten en una maldición. Pero la bendición celestial es diferente. Es eterna, y nos da una satisfacción que el mundo no puede ofrecer. Y solo podemos disfrutar de esta bendición si estamos en Cristo Jesús. Porque Dios no es alguien que retiene sus dones, sino que anhela dárnoslos abundantemente. No nos bendice después de verificar si tenemos méritos o calificaciones, sino que busca derramar su gracia sobre nosotros. Ese acto de dar también aparece en el versículo 6. Leamos juntos el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Aquí se registra otro acto de dar. Dios nos concede la gloria de su gracia, y Pablo expresa que nos la da gratuitamente. La forma en que el texto original lo expresa es profunda, y nos deja claro que no es algo que se recibe pagando un precio, sino por gracia, es decir, sin mérito alguno. Se nos da gratuitamente. Dios no nos pregunta por nuestras condiciones o calificaciones,
Si simplemente estamos en Cristo, si permanecemos en esa fe, Él nos guía a un lugar glorioso hacia sí mismo. La elección mencionada en el versículo 4 trata exactamente de eso. ¿Cuándo nos eligió Dios? Nos eligió antes de la fundación del mundo. Esto significa que Dios nos eligió antes de que naciéramos, antes de que hiciéramos algo, bueno o malo. No nos eligió después de examinar si cumplíamos alguna condición, sino que lo hizo antes de todo eso, cuando no había nada en nosotros. Es decir, la elección de Dios no se basó en nuestros méritos ni en nuestras obras. ¿Cuál es entonces la condición? El versículo 4 dice, en Él, antes de la fundación del mundo. Estar en Cristo es la única condición. Es esta gracia la que estamos disfrutando ahora. La predestinación, mencionada en el versículo 5, sigue esta misma línea. Quizás la doctrina cristiana más difícil de entender y explicar sea precisamente esta. ¿Pero en qué se basa? Se nos explica que, aunque no hay nada en nosotros digno de ello, fuimos predestinados únicamente por Cristo, según el puro afecto de la voluntad de Dios. Es algo que se hizo solamente por medio de Jesucristo. Lo que debemos recordar sobre la predestinación es esto. No es una doctrina sobre cómo está determinado el futuro, ni una excusa para pensar que, como todo está decidido, podemos hacer lo que queramos. El punto más importante es que aunque no teníamos méritos ni condiciones, fuimos predestinados solo en Cristo Jesús. No yo, sino Dios. Esto es lo que debemos descubrir en la predestinación. No yo, sino Dios. No yo, sino Jesucristo. Amados hermanos, en esta introducción a la epístola a los Efesios, nos centramos en Jesucristo. En Él se encuentra toda bendición espiritual. En Él está la única razón por la que fuimos elegidos, y por Él disfrutamos de la gracia de ser hijos de Dios, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Los bendigo en el nombre del Señor, para que hoy sea un día en el que permanezcan solo en Jesucristo. Que sea un día que comience y termine con Jesucristo. Este es un día que Dios nos ha dado gratuitamente por su gracia. No es un tiempo que hayamos ganado por algún mérito. Durante este nuevo día que se nos ha concedido, los bendigo en el nombre del Señor para que disfruten plenamente de la gracia de Dios, quien anhela darnos toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que puedan vivir una vida bendecida en la que la voluntad de aquel que nos predestinó y eligió se cumpla hoy a través de ustedes.